pues el reconocimiento a nuestros padres. Bien, queridos muchachos, chicos, chicas, ¿recuerdan qué tema platicamos el día domingo? ¿Alguien recuerda? Lazarillo de Tormes, profe. Muy bien, Celina, hablamos del Lazarillo de Tormes, ¿correcto? Así es, hablamos del Lazarillo de Tormes el día domingo. Recordamos que el Lazarillo de Tormes es la novela picaresca más importante dentro de lo que es la literatura española. Estamos desarrollando lo que es el siglo de oro español. He entendido en este caso de que en el siglo de oro español se desarrollaron varios géneros literarios. Y hoy día vamos a ver algunos de esos géneros que merece estudiar y conocer someramente de estos escritores y literatos. Hoy ya vamos a coger dos temas. En primer orden vamos a hablar del Quijote de la Mancha y en otro segundo orden platicaremos de lo que corresponde al otro gran escritor que es Lope de Vega. Ya, chicos, siempre mi recomendación, estar atentos a la clase, tomar apuntes y pues participar, ¿no? Bien, veamos acá la pregunta, dice, ¿qué ves en la imagen? A ver, ¿qué pueden observar en esta imagen, queridos chicos? ¿Qué pueden observar? ¿Qué pueden ver? ¿Qué me harían una descripción de lo que están observando? ¿Alguien se anima a describirlo? ¿Qué pueden observar en esa imagen? Disculpe, profesor, feliz día. Gracias, Victoria. ¿Qué observamos en esa imagen, chicos? ¿Qué ves en la imagen? ¿A qué podemos apreciar en esa imagen? ¿Algo pasó que no quieren responder? ¿Están festejando ustedes? Bueno, yo veo a un hombre con barba, con los pelos desordenados, con bigote. Ajá, muy bien, correcto. A un hombre ya mayor, una persona adulta, ¿no? Descuidado. Claro, un hombre adulto, descuidado, correcto. ¿Quién será ese personaje? ¿Recuerdan ustedes? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Algún libro? ¿En algún texto? ¿Quién será ese señor? Adusto, pues, en sí es un orate, ¿no? Es una persona que perdió la razón. ¿Saben quién es? Don Quijote de la Mancha. Así es, Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Don Quijote de la Mancha. En esta imagen vemos, es una imagen iconográfica porque vemos dos imágenes. Este de acá, a ver, vamos a hacer el círculo, ¿ya? Este de acá es Don Quijote y que va a su atrás es su amigo el Sancho, ¿no? Y ahora si vemos en forma conjunta, todo esto sería el Quijote, todo. Ahí vemos al Quijote también, ¿correcto? Ahora, el Quijote de la Mancha es una obra representativa de la literatura española. En este caso, su máximo autor, en este caso es Cervantes, ¿no? Y Cervantes decía esta frase, a ver chicos, veamos acá, dice, el que lee mucho, anda mucho, ve mucho y sabe mucho, ¿correcto? En síntesis, el que anda mucho, ve mucho o sabe mucho. ¿Con cuál lo vinculamos? El que viaja siempre. ¿Ve muchas cosas o sabe muchas cosas? Ve y sabe muchas cosas también, profe. El que viaja. El que viaja por lo común ve muchas cosas, ¿no? Ve mucho. Muchas cosas, profe. ¿Correcto? Y el que lee mucho, Aprende mucho. Sabe. claro, sabe. ¿Sí? Entonces, ¿quién dijo esta frase? Lo dijo Cervantes, ¿no? Cervantes, recuerden que Cervantes fue uno de los escritores más excelsos de la literatura española y considerado por muchos como el padre de la lengua española por los aportes que hizo al español. Con su obra El Quijote, que vamos a ver el día de hoy,
Se dice que aportó más o menos 6.000 palabras aproximadamente a la lengua española, la cual nosotros hablamos. Entonces, en este aspecto, Cervantes tiene mucha razón, ¿no? Dice el que lee mucho, anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Es decir, cuando nosotros viajamos, el tema de andar, de viajar, cuando uno viaja, pues va a ver muchas cosas que no están en nuestro contexto, en nuestra realidad, ¿correcto? Ve, pues, culturas diferentes, vestimentas diferentes, comidas diferentes, creencias diferentes, etcétera, etcétera. Es más, seguramente cuando ustedes van a viajar, quizás dentro del país o fuera del país, en algún momento van a ver pues cosas que ni por acá nos imaginábamos que existían esa forma de pensar, de vestir, etcétera. Igual, ¿no? La persona que lee, cuando coge un texto, cuando coge un libro, es como si entraras a un mundo desconocido. Ni te imaginas por aquí cómo es ese mundo que nos va a mostrar el texto. Y el autor, el lector, en este caso el escritor, nos va a adentrar eh, a ese mundo que él lo ha creado y nos va a hacer viajar. Y en base de eso vamos a ver muchas cosas, ¿correcto? Entonces siempre, con esto lo que quiero indicarles, queridos chicos, chicas, es que siempre debemos tener, como siempre se les ha aconsejado, pues leer, ¿no? Unos 10, 15 minutos, 20 minutos diarios, suficiente. Yo les aseguro que ustedes leyeran al menos 15 minutos diarios y al cabo de un año, solo un año, les aseguro que tenían otra forma de ver el mundo. Miraríamos el mundo de otra manera. Es decir, la persona que lee ve las cosas de otra manera. Su amplitud es más, su conocimiento es más, va a saber muchas cosas que la persona que común y corriente que no lee nada, su mundo es muy pequeño, reducido, y frente a un problema se queda pues ahí aletargado y piensa que ya es el fin del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos en función a eso lo que nos decía Cervantes. Bien, chicos, cuando hablamos de Cervantes hablamos de la novela barroca, ¿sí? La narrativa del siglo XVII, recuerden que el siglo de oro español se desarrolla siglo XVI, siglo XVII, se inicia con Miguel de Cervantes Saavedra con su novela La Galatea, ¿no? La Galatea, que es una novela pastoril. Sin embargo, su novela de mayor reconocimiento es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se escribió en 1605, ¿sí? No se olviden esa parte. Bien, vamos avanzando. Bien, aquí tenemos la novela de caballería. Recuerden que hemos visto 3 tipos de novela la clase pasada: la novela picaresca, la novela pastoril y la novela caballeresca. Y hoy ya vamos a hablar de la novela caballeresca o de la novela de caballería. Y vamos a indicar en este caso que es un género literario escrito en prosa. Ya saben ustedes que es prosa, ¿no? Secuenciado así como un cuento, novela, ¿no? Muy popular en el Renacimiento, en el que se cuentan historias de aventuras de caballeros andantes imaginarios que dedican su vida a luchar por las causas justas. ¿Qué más podemos indicar? Que las historias de heroísmo caballeresco fueron el elemento importante de la literatura en la Edad Media en toda Europa. Es decir, la novela Caballero no solamente se dio en España, sino en toda Europa, ¿correcto? Ahora, cuando especificamos netamente a España, se va a desarrollar a fines del siglo XV, ¿no? La novela de caballería cobró fuerza con la publicación de la versión revisada de la obra de Amadís de Gaula, de García Rodríguez de Montalvo, ¿no? ¿Qué más? En este caso es importante tener en cuenta la invención y difusión de la imprenta a fines del siglo XV hizo posible su producción en masa. Recuerden, queridos estudiantes, que la invención de la imprenta fue un paso grande en el campo de la cultura, en el campo del humanismo, ¿sí? Es decir, antes de la invención de la imprenta, cabe decir Edad Media, antes de la Edad Antigua, pues el escritor pues, seguramente escribía con pluma y papel y lo tenía guardado ahí, ¿no? En la corte, en el palacio, por ahí. Y pocos tenían acceso a leer ese libro, ¿no? Pero ya con la invención de la imprenta, pues ejemplo, ¿no? Si hablamos de Quijote de la Mancha, con las placas fácilmente se pueden reproducir 100.000, 200.000, 500.000 libros en poco tiempo. Entonces fue un gran avance. Imagínense si no hubiera habido la imprenta, ¿cómo hubiéramos quedado nosotros? Seguramente en la época antigua, en la época primitiva, sin libros, sin nada.
Entonces, ese es el avance que repercutió durante el Renacimiento, la época del Barroco, la invención de la imprenta. A ver, chicos, pregunto, ¿cuál creen que fue el libro? ¿Cuál creen que fue el libro que se llevó por primera vez a una imprenta? Yo pienso que ese libro lo tienen en casa todos ustedes. ¿Alguien tiene idea? La Biblia, profesor. Claro, claro que sí. Muy bien, Celina, la Biblia. La Biblia fue el primer libro que se llevó a la imprenta, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora sí de Cervantes. Nació en Alcalá de Henares, en Madrid, en 1547, ¿no? Luchó en el combate de Lepanto, estuvo preso 5 años en Argel, y en España tuvo problemas con la justicia, por lo común problemas con la justicia debido a dificultades económicas que pasaba, ¿no? Para mucha crítica literaria, es considerado como el mejor entremesista español. Falleció en abril de 1616, ¿no? Ahora, se le llama el manco de Lepanto porque él en verdad quedó tullido de su mano izquierda, quedó inválido. ¿Y cuál fue la causa? En este caso se indica que Cervantes fue herido por los disparos certeros de arcabuceros. El arcabuz es así como una escopeta, ¿no? Arcabuceros turcos. Cuando hablamos turcos se refiere a los musulmanes, mientras dirigía un ataque a otros 2 infantes de marina subidos en un pequeño bote. 2 impactos le dieron en el pecho y el tercero le dejó inutilizada de por vida la mano izquierda. Felizmente fue la mano izquierda, porque hubiera sido la derecha no hubiera podido escribir. Entonces, por ahí, repito, chicos, se le llama a Miguel de Cervantes Saavedra como el manco de Lepanto. Ya saben por qué, porque perdió la mano en la batalla de Lepanto, quedó tullido de la mano izquierda y eso pues digamos, lo dejó inutilizado su mano, ¿no? Bien, ¿qué obras escribió nuestro querido Cervantes? Una de las obras que escribió es La Galatea. La Galatea es la primera novela publicada por Cervantes. Es una novela de carácter pastoril, ¿no? Novela pastoril. En este caso, los pastores idealizados exponen sus problemas amorosos en el marco de una naturaleza idílica. En este caso, como hemos visto en la clase pasada, en la novela pastoril, básicamente narra la historia del amor de los pastores, ¿no? Otro de sus libros es Novelas Ejemplares, ¿no? Es un conjunto de novelas cortas, de 12 novelas cortas, que fue publicado en Madrid en 1613. Su denominación de ejemplares obedece al carácter didáctico, ¿no?, moral, que incluyen en alguna medida los relatos, ¿no? Otros libros es Los trabajos de Pérsiles y Segismunda. Es la última novela de Cervantes, ¿no? Es una novela bizantina. En este caso narra un sinfín de aventuras fantásticas ocurridas en lugares exóticos. Y su mejor novela, en este caso, es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es la mejor novela de nuestro querido Cervantes, ¿no? Y cuando hacemos el análisis, esta obra, esta novela, su género es narrativo, su especie es novela caballeresca, y el tema de esta obra es la lucha entre lo ideal y lo material, ¿sí? La lucha entre lo ideal y lo material, que es una lucha constante, permanente en el ser humano, ¿no? Ahora, personajes, pues hay múltiples personajes, se dice que más o menos hay 600 personajes. En ese caso, el Quijote representa el hombre ideal, ¿no? Y Sancho Panza, su amigo escudero, representa el hombre material. No, en este caso, recuerden que el Quijote, su nombre era Alonso Quijano, mientras que Sancho Panza es un labrador, un campesino, escudero del Quijote. Bueno, en este caso, como referencia para tener en cuenta que el Quijote se dice que tenía más o menos 60 años. Ojo, es una parodia, no es cierto, es parodia. Y este Quijote, pues, por haber leído muchas novelas de caballería, se le seca el cerebro y se convierte en un loco y sale en busca de aventuras. Y para hacer aventuras necesita de un escudero y se va a buscar al labrador, en este caso al gordito, al rechoncho Sancho Panza, y le dice:
tú me vas a acompañar en mis aventuras. A cambio te voy a dar ínsulas, o sea, tierras, ¿no? Para que gobiernes. Bueno, tenemos a Rocinante, que es el caballo del Quijote, la Dulcinea, es el Aldonza Lorenzo, Sansón, el bachiller de la Luna Blanca, ¿no? Entre otros personajes más que vamos a ir detallando. Bueno, la estructura de la obra, de la novela, la primera parte fue publicada en 1605, ¿no? Repito, la primera parte publicada en 1605. Relata las dos primeras salidas del Quijote, ¿sí? La segunda parte, publicada en 1615, relata la tercera y la última salida del Quijote, que concluye con la muerte del protagonista, en este caso del Quijote de la Mancha, ¿no? El escenario, o sea, el lugar donde se desarrolla esta novela es la ciudad de La Mancha, la Sierra Morena, Barcelona, entre otros más. Todo esto es en España, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas imágenes que corresponden a la obra del Quijote de la Mancha. Bueno, hemos indicado de que el Quijote, repito, pierde la razón, el juicio, la noción de la realidad por haber leído muchas novelas de caballería. Se le seca el cerebro. Y va a buscar como su escudero al Sancho Panza y junto con él salen en busca de aventuras. Pasó muchas aventuras. Una de las aventuras, por ejemplo, es cuando se va a enfrentar a los molinos de viento, ¿no? Los molinos de viento, pues se dice que un día iban por la llanura, el Quijote y el Sancho, y de pronto se encuentran con los molinos de viento que vemos acá, ¿no? Y el Quijote dice, estos son monstruos, dice, ¿no? Son monstruos que nos quieren hacer daño. Y le pide a Sancho que le dé su escudo y su lanza, ¿no? El Sancho le quiere hacer entrar a razón, le dice, no, son monstruos, son molinos de viento. Pero el Quijote, empecinado, terco, se pone a pelear con estos molinos de viento. Obviamente, como son objetos, el Quijote sale maltrecho, ¿no? Bien, eso por un lado. Por otro lado, a ver, chicos, pregunto, ¿qué es ¿qué es un rebaño? Me imagino un pastor, lo que cuida de las ovejas. Ya, rebaño dice pastor que cuida las ovejas. ¿Alguien por ahí sabe qué es un rebaño? ¿Conjunto de qué? A ver, Albert. Profesor, un rebaño es un conjunto de animales que utilizan para criar y a la vez vender. Por ejemplo, un rebaño más que todo se especifica en las ovejas. Muy bien, correcto. Las ovejas son, en este caso, hacen referencia a un rebaño. Se dice que en una oportunidad Quijote y Sancho iban por el campo y de pronto vieron pues dos rebaños. ¿Recuerdan rebaños? Conjunto de ovejitas. Vamos a poner acá ya como ejemplo, es un rebaño. Este rebaño iba en esta dirección, conformado por varias ovejitas, reitero, y este otro rebaño iba en esa dirección. O sea, dirección como si se van a encontrar los dos rebaños, ¿no? Pero cuando el Quijote mira eso, piensa que se van a enfrentar dos ejércitos. Y él, montando su caballo, ingresa por medio de los rebaños y dice, pues no haya guerra, que haya paz, que haya paz. Pero el Sancho le dice, pues no son ejércitos, son rebaños. Pero él sigue empecinado con su idea que son ejércitos. Y bueno, lo que pasa es que de una de los rebaños, los pastores lo agarran a pedradas y a galgadas, ¿no? Y salga mi maltrecho. Eso como referencia, que ahorita vamos a un pequeño resumen de qué trata esta obra, ¿no? Aquí lo que queremos un poco centralizarnos. El tema del Quijote de la Mancha es la lucha entre lo ideal y lo material. Chicos, el Quijote siempre va a representar el hombre ideal, el hombre idealista, el hombre soñador, mientras que Sancho representa el hombre, pues, pragmático, materialista, durante toda la novela. Obviamente en el proceso hay una degradación, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, dice, Don Quijote constituye el modelo del hombre noble, idealista, bondadoso, pero enajenado, o sea, loco, en todo lo referente a la causa caballeresca o del mundo caballeresco a causa de sus lecturas. O sea, por haber leído muchas novelas de caballería, pierde la razón, ¿no? Mientras tanto, Sancho Panza representa el hombre llano,
con su enorme sabiduría popular. Es un hombre práctico y materialista. ¿Correcto? Es práctico y materialista. Pero al mismo tiempo es crédulo. ¿Sí? Es crédulo. ¿Sí? Y a lo largo de la obra sufre un proceso de quijotización. ¿Ya? Sufre un proceso de quijotización. Uno de los mayores aciertos del Quijote es el lenguaje de Sancho Panza, ¿no? El lenguaje vivo, popular, enriquecido con numerosos refranes. Ojo acá dice que el Sancho sufre un proceso de quijotización. Eso por un lado. Por otro lado dice que acá uno de los aciertos del Quijote es el lenguaje de Sancho. Es un lenguaje vivo, un lenguaje popular. Es decir, en la novela, chicos, cuando uno lee el Quijote, vamos a encontrar cuando el Quijote participa, el lenguaje que utiliza es un lenguaje culto, un lenguaje rebuscado. Mientras cuando participa Sancho, el lenguaje sencillo, es el lenguaje comprensible, popular del pueblo. Eso por un lado. Hemos dicho que por otro lado el Quijote es un hombre idealista, soñador, ¿no? Y el Sancho es pragmático, materialista. Pero en el desarrollo de la novela, ambas psicologías de los dos personajes se van fusionando. Es decir, lo que el Quijote era idealista se convierte un poquito materialista. Y el Sancho, que era materialista pragmático, se convierte un poco idealista. Por eso se llama aquí, dice, quijotización. Es decir, Sancho se quijotiza, o sea, tiene algo del Quijote. Y el Quijote tiene algo de Sancho, y eso se llama pues la sanchificación. No sé si me dejo entender. En otros términos, esto funciona en nuestra vida práctica. Cuando vamos a suponer ya, dos personas se unen en matrimonio, obviamente las psicologías va a haber choque de psicologías, costumbres, formas de vivencia, etcétera, etcétera. Pero con la convivencia, ambas psicologías de las personas van a ir buscando un equilibrio. Buscan un equilibrio. ¿Correcto? Eso pasa siempre, donde uno lo podemos ver por todos lados, eso pasa. Es ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, vamos a suponer, a ver, me busco un amigo que, a ver, le gusta leer bastante, y a mí no me gusta leer, ¿ya? Entonces, como es mi amigo, él cuando vamos a hablar, me va a hablar de sus lecturas y todo lo demás. Entonces, al final, ¿qué vamos a buscar? El equilibrio. Es decir, lo que yo no leía nada, ni los tres chanchitos, voy a empezar a leer. Y el que leía bastante, como yo no leía, va a bajar de leer. Y al final vamos a buscar un equilibrio, un medio, un promedio. Eso más o menos se refiere, digamos, esta dicotomía de encontrar, digamos, ambas psicologías, buscar un equilibrio. Bien, uno de los personajes que encontramos en la novela es la Dulcinea, ¿no? Dulcinea del Toboso, que fue la amada del Quijote. El personaje es irreal, creado por el mismo Cervantes, que en este caso que solo existe en la mente de Don Quijote, simplemente está en su imaginación del Quijote, ¿no? La Dulcinea del Toboso, la amada del Quijote, es una mujer lejana y fantástica. Encierra en ella otros tipos femeninos, como el de Don San Lorenzo, que fue el nombre del Quijote, digo, de la Dulcinea, y de la moza aldeana, la cual fuera convertida como un encantamiento. Todas las victorias que va a lograr en sus aventuras, el Quijote lo va a dedicar a la Dulcinea del Toboso, que es una mujer campesina y rústica, ¿no? Bien, a ver, antes de ir con un cuestionario, vamos a ir, a ver, vamos acá ya. Vamos a hacer un pequeño resumen del Quijote. Un momentito, chicos. A ver. Vamos a hacer un pequeño resumen del Quijote a manera de video. Un poquito más para que nos quede claro del tema que hemos platicado el día de hoy. A ver, un momentito. Bien. A ver, voy a presentarlo. Ya es noviembre.
noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Concéntrate para no perderte nada. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vive el hidalgo más conocido de la literatura. Este se ha vuelto loco por leer tantos libros de caballería y decide emprender un viaje en busca de aventuras. Se pone nombre de caballero, Don Quijote, nombra a Rocinante a su corcel y se busca una amada, Dulcinea del Toboso. Don Quijote emprende su primera salida, pero necesita ser armado caballero. Cuando oscurece entra en una venta que confunde con un castillo. Ahí es la burla de los huéspedes. Para que no moleste, el ventero lo nombra caballero. Después Don Quijote parte en busca de aventuras. Interviene sin mucha eficacia ante el abuso de poder de un labrador sobre su mozo. Más adelante, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes y quiere que estos confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. A cambio, se lleva una fuerte paliza. Don Quijote se halla maltrecho tendido en el camino. Por suerte, un vecino lo encuentra y lo lleva a casa. Ahí aparece el barbero, el cura, el ama y la sobrina de Don Quijote. Los presentes culpan a los libros de caballería de la locura del pobre hombre. Por ello, deciden quemar la mayor parte de ellos y tapiar la biblioteca. Días después, Don Quijote coge dinero y escoge a Sancho Panza como su escudero. Este es un humilde labrador que acepta el puesto a cambio del gobierno de una ínsula. De esta forma, los dos parten en busca de aventuras sin contárselo a nadie. En el camino se encuentran con unos molinos de viento, pero Don Quijote los confunde con unos temibles gigantes. A pesar de las advertencias de su escudero, se enfrenta a los molinos y sale mal parado. Más adelante se entremezcla el conflicto con unos frailes y los vizcaínos. En el siguiente capítulo la acción se pausa. El autor de la obra dice que ha encontrado el manuscrito de las historias del caballero, escritas por el historiador Cide Hamet Benengeli. Después retoma la pelea con el vizcaíno. Don Quijote le deja marchar si presenta sus respetos a Dulcinea. Posteriormente a Don Quijote se le rompe el casco. Por ello quiere encontrar el yelmo de Mambrino. Más tarde se encuentran con unos caballeros, con los que van al funeral del joven Grisóstomo. Muerto por amor no correspondido. Al final se despiden de los cabreros. Luego Rocinante se acerca a unas yeguas. Sus dueños, 20 gallegos, lo apalean. Don Quijote y Sancho Panza lo defienden, pero también acaban mal. Después llegan a la venta de Palomeque, y Don Quijote imagina que es un castillo. Ahí la mujer del ventero, su hija y Maritornes curan a los hombres. Por la noche, Maritornes se mete por error en la cama de Don Quijote. Esta había quedado con un arriero que se hospedaba en la venta. Después se desata una pelea nocturna entre Sancho, el arriero, Don Quijote, el ventero, Maritornes y un cuadrillero. Al día siguiente, Don Quijote y Sancho deciden abandonar la venta sin pagar. Sancho es manteado y el ventero se queda con sus alforjas. En el camino, Don Quijote confunde 2 rebaños con 2 ejércitos y arremete contra uno de ellos. Después llegan los pastores a defender a sus ovejas y apalean a Don Quijote. Más adelante los enfrentamientos continúan. Don Quijote ataca a una cofradía con un cadáver, luego a un barbero al que le quita su bacía creyendo que es el yelmo de Mambrino y finalmente libera a los galeotes, unos presos que son llevados por la Santa Hermandad. Para despistarlos, caballero y escudero deciden esconderse en Sierra Morena. Después Don Quijote se aísla en Sierra Morena desnudo y haciendo extravagancias. Manda a Sancho llevar un mensaje a Dulcinea. Este en el camino se encuentra con el cura y el barbero, quienes le piden que les lleve hasta el hidalgo. La acción principal se intercala con la historia de Cardenio y Luscinda, Dorotea y Don Fernando. Dorotea y Cardenio logran sacar a Don Quijote de la sierra. Después llegan de nuevo a la venta de Palomeque. Allí se intercalan nuevas historias, y el caballero tiene un encontronazo con el barbero al que había robado la bacía. Finalmente, en la venta, fingen un encantamiento y encierran a Don Quijote en una jaula. El cura y el barbero lo conducen hasta su casa para que ahí se cure de su locura. Y hasta aquí este pedazo de resumen. Si ya habías leído El Quijote, también tenemos otros resúmenes de libros para tus posibles exámenes. Y si te ha gustado, suscríbete. Hasta el próximo vídeo. Muy bien, chicos. Hay un pequeño resumen de la obra El Quijote. Vamos ahora sí con la ronda de preguntas de todo lo que hemos platicado esta primera parte. Ya, entonces, voy a presentar esto. Bien. A ver, acá me van ayudando ustedes, queridos estudiantes. Levanten la mano, voy a tomar en cuenta su participación. Preguntas sencillas de lo que hemos hecho en clase, un poco para recuperar la información
que deben manejar ustedes. La pregunta dice, ¿se puede decir sobre la Dulcinea del Toboso? ¿Es la villana de la novela? ¿Es la amada del Quijote que solo existe en su imaginación? ¿Es la esposa de Sancho? ¿Es la representación del caballero? A ver, levanten su manito, queridos chicos, los que han salido, los que han entendido la exposición de la clase. Está sencillo, ¿eh? No, pero está difícil. ¿Alguien se anima? Tengo a Albert. ¿Alguien más que se anima? Profesor, como tal, Dulcinea no es la villana de la película, solamente es un producto de la imaginación de Don Quijote. Entonces, la respuesta para ti, ¿cuál es? Que Dulcinea nada más es alguien que influye más bien en la mente de Don Quijote. ¿Tu apellido es Fermín? ¿Qué más? Fermín Hernández. Muy bien, Albert, gracias. ¿Alguien más que se anima? Buenas tardes, es la B. ¿Cuál es tu apellido, hija? Cosi, Luzmila Cosi. Cosi, ¿tu otro apellido cuál es? Luzmila Cosi. Cosi, Luzmila. Muy bien. Bien, vamos ganando tiempo acá. Respuesta aquí, pues, es la B, ¿no? Y la mal Quijote que solo existe en la imaginación. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Pregunta 2. El que sabe, repito, levante la manito para tomarles apunte, porque si me contesta sin levantar la mano, no voy a poder apuntar su nombre, ¿ya? El Quijote es un hombre idealista, personaje cuerdo, es el escudero, es un antihéroe. Está fácil, ¿no? El Quijote. Tengo a Celina, alguien más que se apunta aparte de Celina. A Yuli también. Profesor es un idealista. Celina Burgaleiva, ¿cierto? Sí, profesor, la A. Ya. Yuli Nieves, tu respuesta. ¿De la tercera pregunta, profesor? ¿O de la segunda? Los dos. De la 2 es la A. Muy bien. La respuesta de la 2, Quijote es un hombre idealista, ¿no? Sancho es un materialista. En conclusión, ¿no? Un hombre, personaje cuerdo, no es cuerdo, se convirtió en loquito. ¿Correcto? Bien. Vamos con la última pregunta, la pregunta 3. Dice, la segunda parte del Quijote, el ingenioso y delgado Don Quijote de la Mancha fue publicada en 1605, 1615, 1614, 1608. Celina Leonardo. La B, profesor. Dime, hija, disculpa. La B. La B. Celina Leonardo Chanamé, ¿no? Cecilia. Ah, disculpa, hija, estoy viendo mal. Leonardo Chanamé es tu apellido. Sí. Es la B. Cecilia. Ya. Celina Burga, tu respuesta. La A, profesor. Celina dice la A. Ya. Yuli. La B, profesor. La B. Aquí la respuesta, chicos, es la alternativa B. La primera parte fue 1605 y la segunda parte 1615. En este caso nos preguntan la segunda parte. Entonces fue 1615. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a continuar con la otra parte. En este caso para culminar hoy día, porque la próxima debemos coger lo que respecta a gramática. Entonces, por favor, a ver, un momentito, voy a presentar el otro PPT. Bien. En este caso vamos a hablar ya del teatro español. Ojo, del teatro español en el Siglo de Oro. Bien, vamos acá.
Bien, cuando hablamos del teatro del siglo de oro, sustancialmente nos vamos a ceñir a este gran escritor español de nombre Lope de Vega, ¿correcto? Entonces vamos avanzando esta partecita. Bueno, en este punto podemos indicar que el teatro en el siglo de oro español es un periodo de esplendor comprendido entre el siglo XVI y siglo XVII. Igual no nos olvidemos, ¿ah? 16, 17, 16 del Renacimiento, 17 del Barroco. Por entonces el Imperio Español. El siglo de oro está compuesto por cambios en lo social, en lo político, económico, etcétera, ¿no? Razón, en este caso, el contexto histórico por el cual las letras adquieren cambios evolutivos que van a influenciar en todo el territorio hispano o hispánico, surgiendo así una gran cantidad de obras dramáticas. Cuando hablamos de obras dramáticas, hablamos del teatro, de autores como Lope de Vega, Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón, Pedro Calderón de la Barca, entre otros, ¿no? Estos personajes que estamos mencionando son los que hicieron el teatro en el siglo de oro español. Aquí están los tres máximos exponentes del teatro: Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Lope de Vega. De estos tres, quien destaca sobre todos es este señor, Lope de Vega, el máximo exponente del teatro español. Ahora, cuando hablamos del teatro, lo vamos a vincular netamente a lo que es el teatro barroco, ¿no? En este caso, es un periodo de esplendor del teatro como género literario y como espectáculo de la época que se extendió desde Italia al resto de Europa en el siglo XVII. Los temas que abordan estas obras de teatro básicamente es el honor, la religión y la tradición nacional. Es decir, las obras que se significaban en esa época estuvo mayormente vinculado a la religión. Es decir, hacían obras teatrales cogiendo pasajes bíblicos, ¿no? Para mantener la fe y seguramente difundir el pensamiento cristiano. Bueno, como hemos dicho, como el máximo exponente en este caso del teatro español, tenemos a Lope de Vega, o Félix Lope de Vega, conocido como el Fénix de los Ingenios, y otros le llamaban como Cervantes el monstruo de la naturaleza. Dirán, profe, ¿por qué se le llama el monstruo de la naturaleza? Se dice que Cervantes escribía 16 horas diarias y solo 8 horas para descansar. O sea, casi todo el tiempo, todo el día estaba escribiendo, ¿sí? Y otro aspecto, considerado como el padre del teatro nacional, en España en este caso, ¿no? A los 12 años llegó a crear su primera comedia titulado El verdadero amante. Y falleciendo a mediados del siglo XVII y sus restos pasaron pues a una fosa común. ¿Por qué fosa común? Porque él era un poeta, un dramaturgo del pueblo. Su compañero de letras, que fue Calderón de la Barca, él sí fue un dramaturgo de la corte, ¿no? Ahí se van a contraponer, ¿no? ¿Cuáles son las características de las obras de Lope de Vega? Básicamente va a mezclar lo trágico y lo cómico. Ya recuerdan ustedes, chicos, ese tema, cuando hablamos lo trágico y lo cómico, que es decir, el drama, ¿no? Recuerden que el teatro tiene tres especies: tragedia, comedia y drama. Tragedia, hecho triste, fatal; comedia, hecho alegre, festivo; y drama, que viene a ser la combinación entre la tragedia y la comedia. ¿Correcto? Bien. Existen tres tipos de personajes en este caso: de la corte, digámoslo así, del pueblo, y los que están así coadyuvando al rey, ¿no? Posee 3 actos, ¿no? Siempre es característico del teatro, y los personajes son de estratos sociales. ¿Qué obras escribió Lope de Vega? En lírico, o sea, en poesía, escribió Rimas Sacras, La Filomena; y en obras de teatro, El villano en su rincón, El mejor alcalde, El rey; y su mejor novela, pues, Fuenteovejuna, ¿no? Fuenteovejuna es la mejor novela por excelencia de este escritor Lope de Vega. El libro está escrito en género dramático, la especie es drama, ¿sí? Publicado en 1619, está escrito en verso. El tema es el honor villano. El escenario es el pueblo de Fuenteovejuna, en este caso queda en Córdoba, España. Predomina la intriga, tiene 3 actos, pertenece a la época del barroco y rompe con las unidades aristotélicas que se habían establecido hasta ese entonces en el teatro. Bueno, ahí están los 3 actos: inicio, nudo y desenlace. El primer acto es 11 escenas, ¿no?
el segundo 14 escenas y el tercer acto 14 escenas. Y un poco para comprender esto, vamos a ver acá con los personajes, ¿no? Los personajes de esta novela, básicamente, el personaje central es este señor Fernán Gómez de Guzmán, ¿no? Este Fernán Gómez de Guzmán es el comendador que llega al pueblo de Fuente Ovejuna, ¿no? Ortuño y Flores, que son los criados del comendador, o sea, los que van a apoyar, respaldar al comendador. Pascuala y Laurencia Jacinta, que son labradoras del pueblo de Ovejuna. Mengo es el bufón, con ese bufón, el personaje gracioso. No le vayan a preguntar ahí en un examen, ¿no? ¿Cuál es el personaje gracioso en Fuente Ovejuna? No se olviden que es Mengo. Aparte, habían también labradores como Frondoso, Esteban, que es el padre de Laurencia, es el alcalde de Fuente Ovejuna. Ahí también encontramos los reyes católicos como personajes, a Jacinta como labradora y juez, ¿no? El juez que va a investigar el caso que vamos a explicar a continuación. Bien, en este caso, para entender el orden del desarrollo de los hechos, se dice que Fernán Gómez de Guzmán llega como comendador al pueblo de Ovejuna. Pero este señor tenía algo en común, algo singular. Era un tipo lascivo, un tipo lujurioso. Empieza a abusar de las mujeres del pueblo de Fuente Ovejuna. Y no respetaba si era soltera, casada. No, no respetaba. Simplemente echaba el ojo si no era buenas, era malas. ¿Correcto? Y bueno, frente a eso vamos a encontrar la presencia de una muchacha de nombre Laurencia. Laurencia estaba en amoríos con Frondoso, que es otro labrador. Y este comendador ya pues había visto el puesto, como dice, la puntería en Laurencia y quería pues sobre todo conseguir el amor de Laurencia, ¿no? Y para ello va a usar a sus dos comendadores, digo, a sus dos ayudantes así, que es Ortuño y Flores. Estos muchachos van a permitir de que Fernán Gómez abuse de Laurencia, ¿no? A sabiendas de que Laurencia estaba en compromiso con Frondoso y que ya se iban a casar. Y se dice que el pueblo estaba en reunión, reunidos el pueblo encabezado por el alcalde, que era el papá de Laurencia, y en esas circunstancias llega Laurencia todo desmelenada, o sea, todo maltratada, no maltrecha. Y le dice a los hombres del pueblo, le dicen, cobardes, no saben hacer respetar a sus mujeres. Si ustedes no hacen la justicia, yo voy a hacer justicia, ¿no? Algo así. Entonces el pueblo, pues, instigado por Laurencia, van a tomar las manos, van a hacer justicia por sus propias manos. Lo van a matar al comendador, a Fernán Gómez. Lo mata, el pueblo lo mata. Por abusivo, por lascivo, por lujurioso. Frente a ello, ya muerto Fernán Gómez, los reyes católicos se enteran de la muerte y va a mandar al juez para investigar y castigar al culpable de la muerte de Fernán Gómez. Y cuando el juez va al pueblo de Ovejuna, pregunta quién mató al comendador y todos responden, así como dice al unísono, Fuente Ovejuna. ¿Quién mató? Fuente Ovejuna. Y cuando el juez regresa ante los reyes católicos, le dice, pues todos responden Fuente Ovejuna. Y ahí llega el pueblo también, ¿no? Llega el pueblo a hablar con los reyes católicos y pues le cuentan la historia y los reyes católicos van a perdonar al pueblo de Ovejuna para así evitar el castigo que seguramente les iba a propinar, ¿no? Esa es una historia en la cual se ve reflejado de que un pueblo hace justicia cuando pues no logra encontrarla, ¿no? A ver, vamos a ver la manera de un resumen en esta partecita, chicos. Y también ustedes puedan sacar sus conclusiones en una forma más óptima, obviamente comprendiéndolo mejor, y que de alguna manera les puede servir para más adelante cuando ustedes van a poder dar su examen, etcétera, ¿no? A ver, vamos acá. Un momentito, chicos. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces vamos con Fuente Ovejuna. Un pequeño resumen para ampliar nuestro ¿Cómo vas conocimiento. con tus lecturas, Infolector? ¿Cómo vas con tus lecturas, Infolector?
Esperamos que estés activo leyendo grandes obras. Por ahora, nosotros te ofrecemos un nuevo resumen animado de un clásico de la literatura española que sabemos te va a encantar. Se trata de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es una obra teatral del siglo de oro español, escrita por el gran dramaturgo y poeta Lope de Vega, considerado uno de los escritores más populares y destacados de la época. Este clásico de la literatura trata sobre el abuso del poder y los peligros de que un pueblo se deje dominar por un tirano. También habla de la fuerza que se desata cuando una sociedad civil se une y solidariza por una misma causa. Estamos seguros de que vas a disfrutar mucho esta extraordinaria historia, así que quédate con nosotros porque comenzamos ahora mismo. Fernán Gómez es el nuevo comendador de la Orden de Calatrava y decide residenciarse en Fuente Ovejuna, un pueblo sin mayores problemas y que se mantiene en paz. Pero pronto se nota que las intenciones de Fernán no son nobles. En primer lugar, se da a la tarea de manipular al inexperto maestre de la Orden para que tome militarmente Ciudad Real, ya que es un punto geográfico clave. El maestre accede, yendo en contra de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel I. Además de causar ese conflicto, Fernán se convierte en un gobernante perverso y constantemente comete abusos contra el pueblo de Fuente Ovejuna. Una de sus obsesiones es acosar a las mujeres, persiguiéndolas e intentando someterlas a sus deseos, y haciendo un mal uso de su poder de autoridad. Una de sus primeras víctimas fue Laurencia, la hija de Esteban, el alcalde de Fuente Ovejuna. Ella es una joven de buenos principios y muy valiente, que se niega a complacer las pretensiones carnales del comendador. Un día, mientras se encontraba en el bosque, el malvado hombre la acorrala y actúa violentamente con el fin de someterla a sus deseos. Lo que Fernán ignoraba era que Frondoso, amante de Laurencia, se encontraba escondido en el bosque y tomó su ballesta para defender a su amada. El comendador pierde esta batalla, pero al irse jura vengarse de los dos. Al parecer, nunca faltan tiranos ni en la historia de la humanidad ni en la literatura. Cuéntanos qué piensas de este tipo de gobernantes en un comentario. Te recordamos que si aún no te has suscrito, puedes hacerlo ahora mismo. Solo tienes que pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dicho esto, continuamos con el resumen. Más adelante, Fernán se interesa por la labradora Jacinta, quien también se niega a complacerlo, pero él la ataca y ella grita pidiendo ayuda. Al llamado acude un aldeano que intenta defenderla, pero el comendador los manda a castigar, dejando que sus soldados abusen de Jacinta. Mientras todo esto ocurre, los reyes recuperan Ciudad Real, por lo que Fernán intenta defenderla con su ejército, pero falla en su intento. Por su parte, Esteban le consulta a Florencia si ella estaría de acuerdo en casarse con Frondoso, propuesta que ella acepta sin dudar. Cuando la pareja enamorada está a punto de casarse, Fernán regresa de su fracasada misión en Ciudad Real y manda arrestar de inmediato a Florencia y Frondoso. Estos actos violentos y arbitrarios del comendador hacen que los aldeanos se reúnan y piensen seriamente en un castigo para él. No obstante, la reunión es interrumpida por Laurencia, quien había logrado escapar del cautiverio y se veía golpeada. Les manifestó su ira a todos los hombres, pues no habían logrado defenderla ni a ella ni al resto de mujeres como era debido, y les advirtió que todas estaban dispuestas a tomar las armas y hacer justicia. Esto motivó a los hombres de Fuente Ovejuna a actuar de una vez por todas. Buscan a Fernán y lo matan. Además, deciden culpar a todo el pueblo del asesinato. De esta manera, no podrían encarcelar a nadie en particular. El maestre se entera de lo sucedido y pide justicia a los reyes, quienes envían a un grupo de jueces para que den con los culpables del asesinato del comendador. Las autoridades llegaron a Fuente Ovejuna, interrogaron y torturaron a muchas personas para que revelaran quiénes habían perpetrado el crimen, pero no obtuvieron ninguna información más allá de que todo el pueblo era culpable. Los jueces regresaron sin ninguna prueba ante los reyes y les comunicaron que no había sido posible atrapar a los responsables. Entonces, todo el pueblo de Fuente Ovejuna se apareció ante sus majestades y contaron todos los abusos del comendador. Aunque los reyes no aprobaron el asesinato, se conmovieron por lo ocurrido y los perdonaron. También al maestre, pues se habían dado cuenta que había sido manipulado por Fernán. Es así como el pueblo de Fuente Ovejuna recobra su paz
y retorna a vivir la vida que el tirano les había arrebatado. ¿No te parece una historia inspiradora? Te invitamos a leer el libro completo en nuestro sitio web, así como otras obras del gran Lope de Vega. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que... Bien, chicos, hay un pequeño resumen de la obra de Fuente Ovejuna. Bueno, para un poco ir sintetizando del tema que nos ha convocado el día de hoy de platicar, hemos hablado de la novela de caballería, cuyo máximo exponente es don Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, con su mejor novela, El Quijote de la Mancha, ¿no? Y por otro lado, hemos visto el teatro en el siglo de oro, como máximo exponente hemos visto a Lope de Vega, considerado el padre del teatro español, ¿correcto? Y por otro lado, hemos hecho un pequeño análisis de su mejor obra de teatro, en este caso es que fue Fuente Ovejuna. Y en Fuente Ovejuna hemos encontrado pues la justicia, ¿no? Del pueblo de Ovejuna frente al abuso que comete en este caso el comendador. Bueno, esa es una como pequeña reflexión, ¿no? de la obra de teatro. Esta obra ha implicado repercusiones en algunos lugares del mundo, en la cual el pueblo hace justicia cuando ve mediado y las autoridades no hacen justicia, ¿no? El pueblo se levanta y hace justicia con sus propias manos. Bien, queridos chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Con toda confianza. ¿Ninguna pregunta? No, profesor, todo bien hasta ahí. Muy bien, Victoria. Muy bien, entonces si no hay pregunta, queridos muchachos, chicas, chicos, bueno, a los que están en clase, según algunos quizás festejando el Día del Padre al lado de sus padres, desearles un bonito domingo, que tengan una bonita semana, ¿no? Que les vaya súper esta semana y ya nos encontramos el próximo domingo, ya en la cual vamos a platicar un poco de gramática. Gracias, queridos jóvenes, señoritas. Buenas tardes. Felicidades a todos. Buenas tardes, profe. Hasta el próximo día.